Listo. Adelante, hermano. Hola, buenas tardes. 12:43 de domingo, dice aquí, 11 de abril. Es un gusto volver a estar con ustedes aquí, que podamos compartir un poco sobre la palabra de Dios y estar compartiendo por medio de la tecnología. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la Carta de Tesalonicenses. Vamos a empezar una nueva sección, una nueva parte dentro del estudio, dentro del capítulo 5, que es muy interesante porque tiene diferentes temas y diferentes situaciones que debemos de empezar a comprender como iglesia, como personas que nos reunimos, como personas que formamos parte de una comunidad. A lo largo de toda la carta hemos visto un montón de situaciones que han estado pasando en la vida de los tesalonicenses y el día de hoy vamos a empezar a ver este pequeño bloque. ¿Alguien de ustedes ha escuchado alguna vez el concepto de, se me olvidó, bueno, como una caja de herramientas, pero de los sastres, cajón de sastre le llaman? ¿Han escuchado eso que es un cajón de sastre? ¿No? ¿Nadie? Ok, les voy a explicar qué es un cajón desastre. Un cajón desastre es una caja, obviamente era un cajón, donde los sastres guardaban todos sus hilos de diferentes colores, sus agujas de diferentes grosores, guardaban botones, guardaban listones, cierres, todo ese tipo de cosas. ¿Para qué creen que les pueda servir este cajón a los sastres? ¿No? ¿Ni idea? Alex. Para tener todo organizado y encontrarlo rápido, ¿no, Héctor? Pues esa es una parte, tenerlo organizado y encontrarlo rápido, pero la función principal es para lo mismo que nos sirve a nosotros nuestra caja de herramientas de nosotros que estamos en la ciudad. ¿Para qué nos sirve la caja de herramientas? Para que en el momento en que hay una fuga, chin, salimos corriendo, agarramos el perico, la llave, el desarmador y todo lo empezamos a llevar y empezamos a corregir los problemas. Bueno, eso se supone que para eso es la caja de herramientas. Es lo mismo que había en los sastres. Y a lo largo de esta pequeña parte que sigue, desde el versículo 12 hasta el versículo 22, vamos a poder empezar a ver diferentes partes que son muy interesantes. La primera la vamos a ver el día de hoy, que habla sobre la relación de la iglesia con sus líderes, cómo se deben de comportar unos con otros. Pero para poder entender más claramente esta sección de la carta, es muy importante que recordemos cuándo fue escrita esta carta. Esta carta fue escrita poco tiempo después de que Timoteo regresa de un viaje misionero al que fue enviado por Pablo. Pablo lo envía porque está preocupado por cómo está funcionando la iglesia en Tesalónica y lo manda y le da instrucciones precisas para fortalecer a la iglesia. De regreso viene Pablo y trae un reporte completo de todo lo que empezaba a ver. Eso lo vimos en 1 Tesalonicenses 3, ¿no? Cuando él va. Cuando regresa empieza a decir, ok, vimos cosas muy buenas, pero estas cosas que estamos pasando de aquí en adelante son cosas que a lo mejor están generando problemas y tensiones dentro de la iglesia. Y pudimos ver a lo largo de estos últimos semanas, ¿sí? Cómo era toda la situación de todo lo que se necesitaba para poder entender más a la iglesia de Tesalónica y los problemas que tenía. Empezamos a ver que muchos de ellos dudaban que qué pasaba cuando ellos morían, ¿sí? Muchos de ellos no sabían qué pasaba con la segunda venida de Cristo, ¿sí? Hemos empezado a ver que muchos tenían temor del día de Dios, ¿verdad? Y que la importancia de cómo es importante que nos edifiquemos unos a otros. Eso es muy importante porque la iglesia no depende de una persona, depende de Dios y de todos entre nosotros nos ayudamos a crecer en comunión. Entonces, eso nos va a servir para que podamos entender qué es lo que estaba pasando en Tesalónica. Y me gustaría que empezáramos con una pregunta. Y es una pregunta bien interesante y que deberíamos de hacernos todos los días. ¿Cree que es importante que exista un liderazgo dentro de la iglesia?
Levanten la mano los que digan que no. Oh, Alex ya la levantó, me está apagando la cámara, no sé, ya lo está haciendo, es raro. Ok, bueno, todos creo que estamos de acuerdo en que es importante, que es necesario para el sostenimiento de la iglesia el que se pueda reconocer que algunas personas sean parte del liderazgo de una iglesia, ¿sí? Y es que una iglesia no se puede sostener sin la existencia de un liderazgo dentro de ella. Y para ello, Pablo a lo largo de sus cartas, a los líderes los llama de diferentes formas dentro de sus cartas. Algunas veces les llama ancianos, otras veces les llama pastores, otras veces les llama supervisores, episcopos, también lo utiliza, ¿sí? Y la importancia de un líder dentro de la iglesia no es el nombre, no es el título que se le asigna dentro de la iglesia. Los líderes son definidos por el trabajo que llevan a cabo y el esfuerzo con que se dedican al servicio de los demás. Son hombres designados por Dios para darle dirección e instrucción a la iglesia en general. También a lo largo de algunas prédicas que hemos visto anteriormente, vimos que este liderazgo se hace con el reconocimiento de la misma congregación. Los que son miembros de la iglesia seleccionan, deberían de seleccionar a este liderazgo, ¿no? Es el momento en que ellos seleccionan y nombran a sus ancianos. Entonces, eso es lo que estábamos viendo. Entonces, eso es lo que estaba viviendo Tesalónica, que va este muchacho, hace su reporte, regresa y empiezan a ver. Y entonces empezamos a ver que en el capítulo 5, en el versículo 12, dice, amados hermanos, honren a sus líderes. Honren a sus líderes. Y entonces empieza a haber algo ahí como que nos empieza a llamar la atención. ¿Qué es eso? ¿Para qué nos puede servir? ¿Sí? Y tenemos que ser muy conscientes que cuando se tiene una deficiencia dentro de este grupo de ancianos, toda la iglesia tiende a sufrir y a tener dificultades. Ahora, imaginémonos cómo fue la selección del liderazgo dentro de Tesalónica. ¿Vale? Imaginémonos, vayamos así como que 2000 años atrás, ¿no? ¿Cómo hubiera sido? Pablo, Silas y Timoteo fundan la iglesia, están un tiempo con ellos y antes de salir corriendo porque lo estaban persiguiendo, estuvieron con ellos alrededor de unas 5 o 6 semanas, dicen los que escribieron las cartas, nombran ancianos y se van. 5 o 6 semanas. ¿Sí? Podemos notar que nadie destacaba dentro de la iglesia por su experiencia, todos eran personas nuevas, ¿sí? Que no conocían completamente todas las doctrinas que se tenían que conocer, no conocían perfectamente todo lo que tenían que haber estudiado, ¿sí? Y eran personas todas recién convertidas. Y es difícil para las demás personas aceptar que algunas personas ocupan cargos de liderazgo y otras no. Y a lo mejor unos decían, ay, ¿por qué seleccionaron a ese? Ah, pues de seguro porque es güerito y de ojo azul. No, ¿y por qué el otro? No, pues porque ha de ser griego. No, y el otro, no, es que ese tiene un negocio bien, que le va re bien, por eso se lo llevaron para allá, ¿sí? Y eso empezó a pasar dentro de la iglesia. Y tenemos que reconocer que no es fácil someterse al liderazgo de personas que no saben lo que están haciendo, ¿sí? Especialmente si conocías muy bien a esa persona y ya sabías sus deslices que había tenido en la vida. Es muy difícil que puedas reconocer un liderazgo de una persona así, porque conoce cómo se enoja, cómo llora, cómo sufre, cómo todo, ¿verdad? Cómo es en su casa, cómo es con sus hijos, cómo es... Imagínense, estas ciudades no eran tan grandes como las de hoy y todo el mundo se conocía. Y luego una parte de ellos empieza a congregar y dentro de esa iglesia dicen, ahora tú vas a ser uno de los líderes. ¿Cómo se sentirían los demás? No es fácil. Entonces, seguramente Timoteo pasa el reporte de que había personas que estaban cuestionando el liderazgo dentro de la iglesia. Y a lo mejor algunos de nosotros podríamos pensar, bueno, pues eso nada más pasaba hace 2000 años, ¿verdad? En las iglesias de hoy en día, pues eso no es cierto. Eso no pasa hoy en día, eso pasaba nada más en Tesalónica.
¿sí? Hoy en día eso no pasa. Aquí no pasa. En Guadalajara no pasa, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que desgraciadamente dentro de la iglesia, muchas personas saben que todos tienen el mismo valor y que nadie es más importante, y esto lo toman como una excusa y un pretexto para subestimar el liderazgo de los ancianos. Y el día de hoy me gustaría contarles una pequeña historia. Cuando yo era joven y tenía mi pelo largo, sí, tenía pelo y estaba largo, como todo buen joven, yo jugaba fútbol americano en la universidad. Y cuando nosotros jugábamos fútbol americano, había 3 tiempos en los cuales, o 3 fechas, que eran muy importantes para todos los que jugábamos. La primera era la fecha del corte, porque íbamos un montón de jóvenes de la universidad, de otras universidades, y todos empezamos a entrenar. Y el primer tiempo difícil era el día del corte. ¿Qué era el día del corte? El día del corte era cuando los coaches agarraban y decían, no, mano, tú vete a jugar fútbol, o tú vete a jugar canicas, o oye, todavía no aprendes a saber cuál es la derecha de la izquierda, gracias por participar, vente a la próxima, o estás muy grandote, estás muy chiquito, estás muy gordito, estás muy flaco, etc. Y entonces hacían una cosa que se llamaba el famoso corte, ¿sale? Y entonces si estábamos entrenando como 120, al final quedábamos como 60, ¿no? Ya está, ya quedé en los 60 y estábamos bien emocionados. El segundo día bien importante era el día en que nos daban a escoger nuestros números. No saben, eso era fantabuloso. Cuando uno puede escoger su número de que va a usar en su camiseta, era así como que, yo voy a escoger el 00 porque me voy a parecer a Tom Brady y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, todo el mundo era muy emocionante escoger su número. Y el tercer día, que era muy importante, se hacía una semana antes de empezar la temporada. Y ese día se escogían a los capitanes. Ustedes no lo saben, pero dentro de los equipos de fútbol americano existen muchos capitanes. No es como en el fútbol soccer, ¿no? Que decimos, ¿quién es el capitán? Pues aquel que trae una cosita aquí en el hombro que dice capitán, ese es el capitán. Y todos van, no. En el fútbol americano hay muchos capitanes. Existen los capitanes a la ofensiva, porque no nada más es uno, hay uno que es de la línea, hay otro que de los de habilidades, y otros a la defensiva, y otros de equipos especiales, y otros que nada más son bien buenos para dirigir, pero son capitanes, ¿sí? Entonces, esa parte era bien interesante, porque esos capitanes los escogía, adivinen quién, los propios jugadores. Los propios jugadores eran los que escogían a los capitanes. Entonces, nosotros como jugadores escogíamos a los que nosotros pensábamos que tenían cosas diferentes a los demás. Y no me estoy refiriendo al que tenía más habilidad, ni al que corría más rápido, ni al que era el más fuerte, ni al que era el más guapo, ni el que tenía el pelo más corto o el más largo. No, era el que desarrollaba unas ciertas habilidades dentro del campo de juego que nos hacían que cada uno de nosotros fuéramos mejor cuando jugábamos. Era el clásico que de repente ustedes no los han visto, pero están todos formaditos en la línea y de repente llega uno y le toca la pompa y se hace a un lado para decirle así como que, sí, pásale por aquí. Ese que le toca la pompa es uno de los capitanes que le está diciendo, hazte para allá porque posiblemente por ahí va a pasar la jugada y yo quiero estar aquí para taparla. ¿Sí? Y eso es parte de lo que se hace dentro del fútbol americano. Entonces, esas 3 partes eran importantes. Dentro de la iglesia de Tesalónica, ¿sí?, hubo una elección de liderazgo. No sabemos cómo fue elegido. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que Pablo, Silas y Timoteo y todos se pusieron a orar y vieron las habilidades que tenían ciertas personas para poder desarrollar ciertas cuestiones dentro de la iglesia y los seleccionaron para que los pudieran hacer. Y así es como seleccionaron ellos a su liderazgo. Creo yo que esa fue la forma de hacerlo, porque normalmente nosotros cuando seleccionamos también liderazgo, hacemos lo mismo, nos ponemos a orar, vemos las habilidades que tienen y los empezamos a poner. Y entonces vean lo que dice 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Ahora sí, vamos a meternos un poquito ya dentro del texto.
Dice, pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 12 y 13. Lo primero que podemos ver es que el apóstol Pablo nos va a entender que algunos miembros dentro de la iglesia podrían haber mostrado una falta de respeto hacia los líderes de la iglesia. ¿Dónde lo notamos? Cuando él les dice, les rogamos, pero les rogamos, hermanos. ¿Sí? Eso quiere decir que alguien estaba haciendo lo opuesto de lo que dice. Aquí le está diciendo que reconozcan a los que los dirigen, que los reconozcan. Eso quiere decir que seguramente había personas que no los reconocían. Y les está diciendo, les ruego, hermanos, así como en buena onda les estoy pidiendo, por favor, encarecidamente, ¿sí? Como un favor especial para mí, please, reconozcan al liderazgo. Es decir, valoren que tienen un ministerio y una autoridad que viene del Señor. Y aquí empezamos con una dificultad. Primera de Corintios 2 nos dice que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Una persona carnal no va a reconocer los dones espirituales, ni el discernimiento, ni la dirección del Espíritu Santo en la asignación de las responsabilidades dentro de la iglesia. Es decir, no va a entender el por qué. No va a entender el por qué seleccionaron a Pedrito. Si Pablito era el que había ido al TEC de Monterrey, si Pablito era el que tenía todo el dinerito, si Pablito era el que tenía el burro non plus ultra, no lo van a entender, porque ellos están enfocados viendo otras cosas. Y entonces ellos no podían entender que el Espíritu Santo había dicho quiénes debían tener esos puestos de liderazgo dentro de la iglesia. Y el problema que puede pasar es que al no reconocer al líder puesto por el Espíritu Santo, estamos indirectamente no reconociendo el señorío de Dios en la iglesia. Fíjense qué interesante. Entonces, aquí lo primero que tenemos que ver y que le está diciendo Pablo es, tenemos que aprender a reconocer el valor que tienen los ancianos dentro de la iglesia, porque fueron puestos por el Espíritu Santo. ¿Sí? Tenemos que aprender a reconocerlos. Ahora, ¿qué es eso de reconocer? En algunas traducciones no dice reconocimiento, dicen honra, ¿sí? Y honra a tus líderes. En realidad, ¿sí? No es solo cuestión de identificar a los líderes puestos por Dios, sino también mostrarles estima, respetarlos y reconocer su ministerio. Y se requiere de mucha humildad para reconocer que no todos son llamados a ejercer un ministerio de gobierno y que esto es dado por el Espíritu Santo. Algo que es muy importante que tenemos que reconocer, hermanos, es que todos, absolutamente todos los que somos parte de una iglesia, todos, el Espíritu Santo nos da dones. A todos. No importa si tenemos 20 años congregándonos, no importa si tenemos 10, no importa si tenemos 5, no importa si tenemos 3, no importa si tenemos 2, no importa si tenemos 1. El Espíritu Santo nos da dones para que los pongamos al servicio de la iglesia, para ayudarla a construirse entre ella más fuerte. Pero no todos los dones son iguales, ¿sí? Y la verdad es que no todos los dones la gente los nota. Por ejemplo, en la primera iglesia donde yo me congregaba, había un don que era un don.
Y lo decía una señora ya muy grande. Una señora, yo creo, como de unos 70 años más o menos, por ahí, 60 y tantos. ¿Sí? Y ese don consistía en que todas las personas cuando llegaban a la iglesia, ella los saludaba de mano y les daba la bienvenida. Les decía, hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte, ándale, pásale. Y después de eso pasaba con otro muchacho, ¿sí? Que les decía dónde poder sentarse. Entonces imagínense cuando uno llega la primera vez, ¿no? Cuando uno llega la primera vez, lo primero que vemos en la puerta es una dulce persona de la tercera edad diciéndonos, hola, ¿cómo estás? Qué gusto que viniste. Pásale. Y luego nos pasaba con otra persona que decía, hola, ¿cuántos son? No, pues que 4. Ah, ok, pero mire, véngase, de este lado tenemos 4 sillas. ¿Se imaginan el trabajo de esa persona estar viendo dónde podían caber esos 4? ¿Sí? Y se imaginan el trabajo de esa persona que a pesar de que estuviera cansada, de que se sintiera mal, de que a lo mejor no había sido su mejor día, que no había hecho a lo mejor ciertas cosas, les daba la bienvenida a todo el mundo, a todos, absolutamente a todos. Esos son dones, ¿sí? Y a lo mejor no los reconocemos como tales dentro de la iglesia, pero son dones que están ahí y dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Entonces, aquí lo primero que está diciendo Pablo es, les ruego que reconozcan los dones de liderazgo que el Espíritu Santo ha puesto en la iglesia. Y luego les dice algo bien interesante. Les dice, tenemos que reconocerlos, respetarlos y estimarlos por 3 cosas que hacen esas personas que son los líderes de la iglesia. Y entonces vamos a empezar a ver cuáles son esas 3 cosas que debemos de reconocer de las personas que están en el liderazgo. La primera es que debemos de reconocerlos por su trabajo diligente, dice la palabra de Dios. Dice, con diligencia trabajan entre ustedes. ¿Y qué es esto de trabajar con diligencia? A lo mejor nos suena así como que, ¿cómo será eso? ¿Qué es eso de trabajar con diligencia? La palabra que se utilizaba en el griego quería decir, se refería a personas que hacen un trabajo agotador, un trabajo que cansa, un trabajo que es desgastante. Y a lo mejor algunas personas en este momento van a decir, ¿cómo ser dirigente de una iglesia? Pues eso no cansa. ¿Cómo crees? Mira, lo único que tienen que hacer es, a lo mucho, enseñar unas 2 veces a la semana. ¿Sí? Si acaso dedicarle un par de horas a la administración. Y estas son muchas, porque nunca tienen las cuentas bien. ¿Sí? Preparar el servicio, pues lo hacen, ya lo han hecho tantas veces, yo creo, 10, 15 minutos. ¿Sí? Visitar a alguien o llamarle por teléfono que está enfermo, que se siente mal, que cosas. Ay, pues el WhatsApp, ¿cuánto te puedes tardar en hacer un mensajito de WhatsApp? ¿Sí? Pero dejen de serles algo. La verdad es que el trabajo de un anciano, que parece poco, en realidad es un trabajo de mucho tiempo. Implica muchas horas de estudio, muchas, ¿sí? Implica horas de planeación, implica tiempo de oración, ¿sí? Y eso, quieranlo o no, hermanos, tiene un desgaste espiritual y emocional muy grande. Aparte de eso, requiere un alto grado de concentración. Tiene que estar concentrado en lo que está haciendo, no tiene que andar papaloteando por si pasó el del pan, que si pasó el del gas, que si, ay, se me fue el de la basura y no le di sus 10 pesos y no se la va a llevar. ¿Sí? Tiene que estar concentrado en lo que está. ¿Sí? Y aparte de eso, tiene una responsabilidad que tiene que cumplir muchas veces, no importando la situación en la que esté viviendo en su vida. ¿Sí? Y eso sin contar que seguramente, gratuitamente, le van a llegar un montón de problemas y de decepciones. Ese es el trabajo de un líder, de un anciano. ¿Sí? Se oye poco, pero la verdad es que es un trabajo diligente, es un trabajo que cansa,
Y Pablo nos está diciendo, oye, vamos a reconocerlos porque hacen ese trabajo de una forma diligente, por ese trabajo. Después, el segundo punto que dice Pablo es que debemos reconocerlos por su amor al dirigirnos. Dicen, los dirigen en el Señor. Y la palabra dirige es muy semejante a la palabra guía. Y cuando yo leía esto, dije, ¿cómo se los puedo explicar? ¿Cómo se los puedo explicar? Y me acordé. ¿Alguno de ustedes ha ido de vacaciones y ha ido, por ejemplo, a las pirámides donde haya ido a algunas pirámides y ha contratado algún día de turistas? ¿Sí? ¿Alguien lo ha hecho? Yo lo he hecho. ¿Cómo son esas personas? Primero, son súper amables con nosotros. ¿Ya no? Después de eso, nos empiezan a dar instrucciones antes de empezar el recorrido. Nos dicen, oh, sí, vamos a pasar y sí traen gorras, ¿verdad? Y sí traen su bloqueador solar y sus tenis, no, por favor, traigan unos zapatos cómodos y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Nos empiezan a dar indicaciones porque a donde vamos a ir es un terreno que nos va a llevar a muchas dificultades. ¿Sí? Y luego nos empiezan a decir por dónde irnos. Miren, pisen la piedrita A, C y D porque si pisan la X y la Y se pueden mojar sus zapatos. Que tienen que irse por aquí, vénganse por aquí, luego dense la vuelta por el arbolito porque si se siguen derecho hay un enjambre de mosquitos. Y luego por este lado, y nos empiezan a decir cómo irnos en el trayecto hacia donde vamos. Después de eso, nos están explicando todo lo que vamos viendo, ¿verdad? En esta pirámide, en el escalón 35, se cree que pasó esto, y los historiadores encontraron, y sí, se acuerdan de todas esas cosas que nos empiezan a decir. Y luego dicen, ya al final, siempre nos están contando, ¿verdad? Siempre, 15, y luego 14, nos falta uno, vamos por ese uno, ¿dónde está? ¿Sí? Y ya van y lo buscan, lo encuentran y otra vez se juntan 15, ¿no? O si no, a veces hasta van en pareja, ¿no? Uno va contando y el otro, oye, nos falta uno y ahí va el otro a buscar. Bueno, pues el liderazgo cristiano de un anciano hace todas esas cosas, ¿sí? Primero, asume la responsabilidad de dirigirnos en nuestra vida espiritual, ¿sí? Y esa dirección espiritual la hace como un padre de familia, con amor. Nos cuidan, nos protegen, buscan nuestro bienestar. Y tenemos que entender que los ancianos no fueron llamados para dirigir a todas las personas. Están llamados únicamente a dirigir a las personas que han reconocido el señorío de Cristo en su vida. Es decir, a los que pertenecen a una iglesia o una congregación de creyentes. Porque, ¿qué pasa? De repente, quieren que el pastor, padre, párroco, nómbrele como usted quiera, se involucre en todo. Se involucre en que si secuestraron a quién sabe quién, en que si no se tiró la basura, entre que si no hay luz en la colonia, en que si el agua está sucia, que él se encargue de hacer los escritos. Y entonces le empiezan a creer que por el hecho de dirigir personas, pueden dirigir todas las cosas de la vida que hay a nuestro alrededor. Y eso es un error. El dirigente de una iglesia, llámele pastor, maestro, anciano, presbítero, como sea, ¿sí? Están llamados a dirigirnos en amor, ¿sí? Como padres, en el conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces eso nos lleva a algo bien interesante, que muchas veces no alcanzamos a reconocer los límites de autoridad de los ancianos en nuestras vidas. Y vemos cosas increíbles y absurdas. A mí me tocó ver que en más de alguna iglesia, hermano, si usted le quiere prestar dinero a fulano de tal, primero venga conmigo a ver si sí es cierto que le puede prestar o no le puede prestar. Alias el pastor decía eso hasta desde el púlpito, ¿sí? Y si van a hacer un negocio entre ustedes, primero vengan conmigo, ¿sí?
Y si van a pedirle permiso de tener novia, pues primero tienen que venir conmigo. Y si van a hacer una fiesta, primero tienen que venir conmigo. Y para todos les están trayendo que todos sean aquí, ¿no? Y ellos son los clásicos que se encargan de que, no te preocupes, yo conozco a Perenganito que trabaja en la escuela sultanita y le vamos a conseguir lugar a tu hijo. ¿Sí? Están haciendo cosas que no les toca hacer. ¿Sí? No les toca hacer ese tipo de cosas. Un anciano no puede dirigir a la iglesia a su antojo. Un anciano está para dirigirla bajo las directrices de Cristo, bajo las cuestiones que únicamente manda Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Entonces, los líderes de la iglesia no han sido puestos con la finalidad de inmiscuirse en áreas de la vida en las que otras autoridades son competentes. No pueden decir si te divorcias o no te divorcias. No pueden decirte si pones una empresa o no la pones. No pueden decirte qué tienes que hacer como padre. ¿Sí? No pueden decirte qué tienes que hacer como maestro. Te pueden dar consejos en base a lo que dice la Biblia en esos temas. Pero no quiere decir que le tienes que hacer un caso ciegamente a una persona que tiene un liderazgo dentro de la iglesia. Y desgraciadamente, en muchos lugares, ¿sí? Reconocemos las iglesias ni siquiera por su nombre, las reconocemos por la persona que es el que ostenta ese puesto, ¿no? La iglesia de Pedrito, la iglesia de Juanito, la iglesia de Sultanito, ¿sí? Y la iglesia, todas y absolutamente todas, son de Jesús, porque Cristo es la cabeza de toda iglesia. Y entonces, aquí nos está diciendo también el apóstol que, ojo, el trabajo de los ancianos es tener un reconocimiento por su trabajo, un reconocimiento por su amor, pero también tenemos que tener cuidado con los límites de estas personas en nuestras vidas. Y luego nos dice la tercera opción por la que los tenemos que tener en alta estima. Dice, es reconocerlos porque nos instruyen. Algunas traducciones, en vez de instruir, utilizan la palabra amonestan. Y ya me imagino al pobre dirigente, ¿no? Sacando su tarjeta amarilla, entonces, estás amonestado. Y a la otra te vas. ¿Sí? Ok, vamos a entender qué es eso de amonestar, qué es eso de instruye. La palabra aquí se utiliza, ¿sí? Tiene el significado de poner en la mente. Fíjese bien. Cuando a alguien le decían tú lo tienes que instruir, le querían decir, oye, ayúdalo a que se grabe eso en su cabecita. ¿Sí? Eso es la palabra que está utilizando el apóstol en esta parte de la escritura. Le está diciendo, instruyan, ¿sí? Poner en mente, adviértanles, amonéstenlos. ¿Cómo sería esto? Pues adviértenle por medio de instrucciones, ¿sí? Para que lo podamos entender. Entonces, aquí Pablo le está diciendo, reconozcamos a los líderes porque nos advierten por medio de instrucciones de lo que tenemos que hacer o no dentro de nuestra vida espiritual. Y lo tenemos que hacer todo eso por amor. Entonces, fíjese bien, si hubiera una recopilación hasta aquí, ¿qué es lo que le está diciendo Pablo? ¿Sí? A la iglesia de Tesalónica. Oye, reconoce el ministerio de los ancianos, porque ellos fueron puestos por el Espíritu Santo. Reconoce el trabajo diligente que hacen por ti, ese trabajo que cansa y que es difícil. Reconócelos por eso. Reconócelos porque su forma de dirigirnos es como un padre que nos cuida, ¿sí? Que nos cuida de que no nos caigamos. ¿Alguno de ustedes como papá le ha enseñado a su hijo a andar en bicicleta? En patines, en patineta, por allá ya alguien levantó la mano. Ok, ¿y cómo le hacen cuando están enseñándoles a andar en bicicleta? Primero les dan la instrucción, ¿verdad? Le dicen, mira,
le tienes que dar y le pones. Y le ponemos la tercera o cuarta llantita en la parte de atrás, ¿no? Ahí van con la llantita. Y ahí vamos atrás, sí, pues. Ya que empezaron ahí, somos bien valientes y les quitamos la llantita y les decimos, órale. Y ahí va uno agarrándole el asiento y va corriendo como loquito, ¿verdad? Atrás de la bicicleta. Y luego ya los avienta uno y ya se van 10 metros y ya están cayendo y ¡ching! Los agarra uno. Ese es el trabajo que hace una persona que dirige. Igualito, pero en nuestra vida espiritual. ¿Sí? Y por eso es que les pide que lo reconozcamos. Luego les dice que los reconozcamos porque nos instruyen en amor. Y luego les empieza a ver la segunda parte del versículo, en el versículo 13, dice, ténganles mucho respeto y de todo corazón muéstrenles amor por la obra que realizan. Fíjense lo que le está diciendo. Reconózcanlo, respétenlos y ámenlos. Reconózcanlo, respétenlos y ámenlos. Y la pregunta ¿es fácil poder reconocer y amar a los líderes de la iglesia? Pues no, claro que no es fácil, ¿sí? Y tenemos que entender por qué no es fácil. Porque desgraciadamente nosotros como seres humanos tenemos una cierta tendencia a no reconocer el señorío de otras personas en nuestra vida, a no reconocer a otras personas como líderes en nuestra vida. Y si no me cree, vamos a echar un clavado a nuestra historia. ¿Cómo era cuando éramos aborrecentes? Pues aborrecentes, ¿verdad? Odiamos a todo el mundo. A nuestros papás parece que éramos nuestros enemigos, a nuestro papá y nuestra mamá parecían nuestros enemigos. Nuestros hermanos, ni se diga, y más el mayor, no, el mayor era nefasto, mi hermano mayor, ¿sí sabía? No tengo hermanos mayores. Entonces, siempre estamos en pelea con eso, ¿verdad? Llegamos a la escuela, en la preparatoria, ¿sí? ¿Y cómo nos llevamos con nuestros lindos y hermosos maestros? Los de cálculo, los de matemáticas, los de economía. Y la verdad es que decían, me cae que nada, vengo por el título. ¿Sí? Luego llegamos a la universidad y lo mismito, ¿verdad? Igualito, digamos a todos los maestros, no, es que ese maestro me trae en salsa. ¿Sí? Luego empezamos a trabajar. Mi jefe es remenso, yo le tengo que estar diciendo lo que tiene que hacer. ¿Sí? Y así nos la pasamos nuestra vida. Tenemos una cierta tendencia a no reconocer los liderazgos en nuestra vida. Y más grandes empezamos a decir, no, que los guindas, que los azules, que los rojos, que los verdes no saben gobernar, que los morados y siempre nos estamos quejando de alguien, ¿verdad? Y que la policía y que la que tiene nombre de alemán y que... Entonces siempre estamos en contra. Siempre es una tendencia, ¿sí? Entonces nos cuesta mucho trabajo. Imagínense cómo era el trabajo de reconocer el liderazgo de la iglesia de Tesalónica dentro de las personas que habían sido nombradas líderes. Yo estoy seguro que más de alguno de ellos tenía envidia del otro. Seguramente se sentía más capaz que el otro por haber tenido ese puesto. También estoy seguro que si en algún momento una persona que dirigía le dijo, oye hermano, ¿sabes qué? Pues no subas los pies a la butaca. No te has lavado tus guaraches, entonces vas a ensuciar. ¿Sí? Seguramente se habrá ofendido. No, ¿cómo sabe que si me lavé los guaraches ayer? ¿Sí? Ofendidos porque les llamaron la atención por algo. ¿Sí? Y es que no hemos aprendido en nuestra vida a estar bajo autoridad. Es algo que nos cuesta mucho trabajo. Y por si fuera poco, ¿sí? Somos especialistas en la crítica. ¿Ya viste su túnica? Le queda rabona.
Uy, y mira, trae la mancha de mole de la semana pasada todavía. Uy, ¿y ya viste su papiro? Todo doblado, todo feo, ¿sí? Entonces tenemos que entender que nosotros como seres humanos nos cuesta mucho trabajo reconocer la autoridad. Y cuánto más la autoridad dentro de una iglesia donde nos han dicho que todos somos iguales. Nos cuesta mucho trabajo eso entender en nuestra mente. Y luego no nada más eso. ¿Qué tenemos que hacer cuando los líderes desarrollan una labor mediocre? ¿Sí? Volvamos a nuestro ejemplo de la iglesia de Tesalónica. ¿Sí? ¿Se imaginan las decisiones que tomaron estas pobres personas que tenían tan poco tiempo de conocer a Cristo? Yo estoy seguro que más de alguna decisión que tomaron no era la correcta. ¿Sí? Y seguramente ellos no sabían cómo corregir adecuadamente a uno o a otro y no le mostraban todo el amor, porque les llegó toda la carga de repente. ¿Sí? Y aún sabiendo que se han equivocado, tenemos que aprender a respetarlos y amarlos. Es una pregunta. Y tenemos que reconocer que dentro de las iglesias, tanto como de Tesalónica como las de hoy en día, los ancianos cometen errores. Muchas veces han sido desobedientes a la palabra de Dios. Algunas veces hacemos las cosas de mala gana. Pero ¿sabe qué? A pesar de todo eso, ahora sí que a pesar de todos los dirigentes, la gracia de Dios es tan grande que se sigue derramando en la iglesia y el pueblo sigue siendo bendecido a pesar de los errores de todos los que nos dirigen. A pesar de eso, la increíble gracia de Dios se sigue derramando en todas y cada una de las iglesias. Y podemos ver que a pesar de todos los errores que hubo en la iglesia de Tesalónica, a pesar de todos los problemas que había, la gracia de Dios se derramó en esa iglesia y pudo ser de bendición para toda la gente a su alrededor. Entonces tenemos que reconocer esas cosas que están haciendo, ¿sí? Y no nada más eso. Pablo todavía nos está diciendo, nos está llamando a algo más interesante, ¿sí? A que los amemos, que les demostremos amor. Pero fíjese bien, yo les decía, cuando empezaba el día de hoy con esta enseñanza, que cuando nosotros como jugadores de fútbol americano elegíamos a nuestros capitanes, en verdad no los reconocíamos porque era el más rápido, porque era el más fuerte, porque era el más hábil, ni porque desempeñaba un X puesto dentro del equipo, o porque tenía el número bonito, o porque nos compraba las pizzas a todos. ¿Sí? Lo reconocíamos porque nos hacían ser mejores por medio de su trabajo. Porque en medio de ese trabajo que implicaba el partido, estas personas nos ayudaban a sacar lo mejor de nosotros. Estas personas se esforzaban hasta el límite de sus capacidades para que pudiéramos ganar. Se esforzaban en cada momento y estaban igual o más cansados que todos nosotros, pero ellos estaban dispuestos a correr un poquito más. Estaban dispuestos a esforzarse más. Y por eso los reconocíamos como nuestros capitanes. Y lo que está diciendo aquí Pablo es lo mismo. Tenemos que aprender a amar a los que están en un puesto de dirección dentro de la iglesia. No porque sean los más guapos, no porque tengan los mejores estudios, no porque tengan un carácter hermoso, ¿sí? No porque sea mi cuate y somos afines intelectualmente, ni porque tenemos hijos de la misma edad, ni porque habla bonito, ni por su gran carisma.
los reconocemos por su trabajo incansable, su trabajo que nos hace ser mejores, su trabajo que nos ayuda a que cada uno de nosotros demos lo mejor de nosotros mismos, por su trabajo, porque a pesar de todo lo sigue haciendo, pues que está igual de cansados que nosotros. Y les dice, por eso, nada más por eso, debemos de aprender a amarlos. Pero ¿sabe qué? Desgraciadamente, en muchas congregaciones hoy en día, vemos lo que pasaba también en Tesalónica. Que esos líderes no son respetados y que muchas veces es cuestionada su forma de dirigir. Y aquí tenemos que empezar a reconocer algo que es bien importante. ¿Quién es el más afectado cuando no se reconoce el liderazgo de los ancianos? ¿Quién es el más afectado? Los más perjudicados en esas situaciones no son únicamente los líderes que no los reconocemos y que los hacemos sentir mal, sino todos y cada una de las personas que pertenecen a esa iglesia. Desgraciadamente, hoy en día se pasa mucho tiempo intentando resolver tensiones entre los miembros. Y entre los miembros y los líderes. Y se olvidan completamente de la enseñanza de la palabra de Dios por estar resolviendo conflictos. Y esos conflictos, si no son atendidos, desgraciadamente, llega a haber situaciones de cismas, se llama dentro de la iglesia. La palabra cisma. ¿Qué es eso? Roturas, separaciones. Y yo creo que todos aquellos que tienen algún tiempo dentro del cristianismo saben que ha habido estas situaciones dentro de las iglesias. Saben que hay bandos, saben que hay equipos, saben que hay grupitos y que muchas veces esos grupos se separan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos más enfocados en las diferencias que en reconocer el señorío de Cristo en nuestra vida, en la vida de la iglesia, y cómo el Espíritu Santo es el que se ha encargado de poner a esos líderes al frente de la iglesia. Si pudiéramos parafrasear todo al final, quedaría algo así, más o menos. Honramos y amamos a nuestros ancianos, no tanto porque nos caen bien o nos resultan simpáticos, ni porque tienen un carácter agradable o un discurso divertido, ni porque nos atienden bien según nuestros propios criterios o nos predican aquello que queremos escuchar, sino porque han sido puestos por el Señor para llevar a cabo su obra. Y esa obra es la de poder edificarnos unos a otros en amor para crecer a la estatura perfecta del Señor y podamos estar algún día enfrente de Él. Vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra siempre nos enseña cosas increíbles en nuestra vida, Señor. En esta mañana, Señor, te doy gracias por todos aquellos líderes de la iglesia, Señor. De aquellos líderes de la iglesia donde yo conocí de la palabra de Dios, Señor. De aquellos líderes donde pude llegar a esta iglesia, Señor. Gracias por su vida, gracias por su ministerio, Señor. Gracias también por aquellos líderes que seguirán cuando yo sea una persona anciana y por aquellos líderes que dirigirán a mis nietos y a mis hijos, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias porque en tu infinita misericordia has desarrollado dones y talentos a la iglesia, Señor. Gracias porque nos has dado esos dones, Señor. Te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros que el día de hoy decidimos escuchar aquí de tu palabra, Señor, a que podamos reconocer esos dones, Señor, dentro de nuestra iglesia, Señor. Esos dones de cualquier lugar al donde nosotros vayamos, Señor.
esas personas que tú has escogido, Señor. Ayúdanos a reconocerlas por su trabajo, Señor. Por su trabajo incansable y en amor que hacen por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a reconocerles a pesar de que se puedan equivocar, Señor. Ayúdanos a reconocerlos y amarlos, Señor, en medio de todas sus dificultades, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser una iglesia fuerte, donde cada uno de nosotros, Señor, pueda desarrollar sus talentos y donde yo estoy consciente de que tú vas a levantar a más líderes, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, porque muchas veces, a pesar de los errores de las personas que nos dirigen, Señor, de sus egos, de sus problemas, de sus dificultades, tu gracia ha sobreabundado en nuestras vidas, Señor. Gracias por su trabajo, pero también te damos gracias a ti, Señor, por tu misericordia en sus vidas y en nuestras vidas, Señor. En esta noche te pido, en esta tarde te pido por todos y cada uno de aquellos líderes que has levantado. No nada más en esta iglesia, Señor, sino en cada una de las iglesias que conforman nuestra comunidad, Señor, dentro de ICPM y dentro de todas las iglesias que te reconocen como tu Señor y Salvador, Señor. Gracias, Señor, por su trabajo, por su esfuerzo, por su dedicación, Señor. Ayuda a cada un miembro de la iglesia a que puedan reconocer ese trabajo en amor y en humildad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.